gusto para mí saber que sigues a esta comunidad gestáltica. Yo soy Dani Mora, quien te ha venido acompañando en este proyecto, y hoy traigo una nueva entrevista que lleva por título Trauma y estrés postraumático desde la psicoterapia Gestalt. En esta oportunidad nos va a estar acompañando desde México Viviana Valdés Teja. Ella es psicoterapeuta gestáltica por el IHPG de México, donde ha sido docente de diferentes materias. Desde el 2018 desarrolló y ha impartido la especialidad de terapia Gestalt para trabajar con trauma. Colabora como maestra invitada en el programa de formación de supervisores de Jean-Marie Robin. Ha escrito diversos artículos para la revista Figura Fondo y en el 2024 publicó el libro Explorando la experiencia en psicoterapia, una aproximación desde la semiótica y la psicoterapia Gestalt en español y francés con el apoyo de Jean-Marie Robin. Es terapeuta certificada de experiencia somática para la resolución del trauma, cuenta con una maestría en antropología social y una licenciatura en comunicación, lo que le da una mirada multidisciplinaria. Entonces deseo que esta entrevista sea de mucho provecho para tu práctica clínica. Que la disfrutes. Bueno, Viviana Valdés Teja, qué gusto tenerte acá para que podamos hablar sobre el trauma y el estrés postraumático. Pero antes que nada, déjame saber cómo estás, Vivi. Ay, muy agradecida de estar aquí contigo, Dani, de poder compartir sobre este tema, reflexionar juntos y bueno, pues ver qué va surgiendo de nuestro encuentro. Claro que sí. Gracias. Vamos a construir juntos a ver qué sucede. Como siempre, estando muy atentos a la sorpresa, ¿no? Y a la Sí, espontaneidad, ¿sí? Bueno, Vivi, entonces un tema bastante contemporáneo, muy de lo actual, porque en efecto estamos viviendo situaciones muy complejas, por lo cual antes de adentrarnos a la lógica gestáltica, me gustaría saber un poco, de acuerdo a los manuales diagnósticos, ¿sí? Bueno, a los diagnósticos extrínsecos, ¿cómo se define el trauma y el estrés postraumático? Ujú. Bueno, de acuerdo a los manuales, el trauma está asociado a un evento y es un evento que de alguna manera nos expuso directamente a la muerte o a la amenaza de muerte. Es interesante esta definición porque no hay una perspectiva fenomenológica, no habla de cómo la persona lo vivió, sino del evento en sí mismo. Mm. Y entonces ahí pueden hablar, por ejemplo, de situaciones de violencia sexual, de lesiones graves, de presenciar un evento que le pasó a alguien, y todos esos que pueden ser eventos que nos exponen a la muerte se consideran trauma. Ok. O a la amenaza de muerte. Y el trastorno de estrés postraumático se refiere más bien ya al diagnóstico de lo que sucede después del evento. Y este diagnóstico tiene que ver con distintas respuestas en la relación con el entorno, como por ejemplo estar reexperimentando una y otra vez la situación a través de terrores nocturnos, de pesadillas, el tratar de evitar lugares, personas, situaciones que nos recuerden a la situación, alteraciones cognitivas como disociación o también alteraciones en las respuestas emocionales, ¿no? Mm. Entonces, básicamente están enfocados más que en la evidencia, en indicadores, como bien dijiste, externos o extrínsecos que delimitarían lo que es trauma en este caso. Y ahora que traes eso a modo de crítica y cuestionamiento, ¿cuál sería entonces la propuesta gestáltica? ¿Cómo ve la terapia gestalt fenomenológica, lo que es el trauma y la experiencia posterior al trauma? El foco desde la psicoterapia gestal está puesto más en la mirada de campo que habla de la interacción organismo-entorno. Podemos hablar también de una situación. Y lo que eso quiere decir es que hay unas ciertas características de cómo está sucediendo esa interacción. En el caso de trauma, hablamos de un entorno que puede ser amenazante para la vida o para la integridad, y hablamos de un organismo que no tiene las respuestas o recursos suficientes para poder atravesar esa experiencia y donde no tuvo el apoyo para poder hacer frente a eso.
Entonces, el foco está puesto en el entorno, en la ausencia de ese apoyo para atravesarlo y en la falta de respuestas para poder atravesar por ahí. Los efectos desde la psicoterapia Gestalt también son vistos desde otra perspectiva. Por un lado, estamos hablando de una experiencia que no se pudo asimilar, que dejó una ruptura entre el antes y el después. Ajá. Nuestra vida ya no se vive igual y ya no se experimenta de la misma manera después de una experiencia traumática. Y hay en esta falta de apoyo, lo que muchas veces empieza a suceder es que me empiezo a percibir aislados, solos, sin la posibilidad de compartir o de ser apoyado en la experiencia incluso después de que pasó. Y bueno, además hay otros efectos que tienen que ver con elementos de nuestra teoría, como efectos en la relación figura-fondo, en las funciones del self, etcétera. No sé si quieres que vaya hacia allá. Sí, de una. ¿Sí? Ok. Bueno, pues algunos de los efectos que suceden es que a veces la figura se queda fija y entonces no puedo dejar de sentir, pensar, quedarme con la situación que viví como si yo todo el tiempo estuviera presente. Pero también puede ser que la figura se nuble y entonces el fondo está empobrecido. Entonces, hay personas que pueden quedarse obsesivas con toda la experiencia, con una figura fija, pero hay personas que pueden quedarse disociadas, como con una especie de ausencia de la experiencia que ha sido negada por no ser asimilada, y entonces eso hace que el fondo también se vaya empobreciendo. Por otro lado, hay una afectación en nuestro nivel de excitación. Sabemos que para la Gestalt la excitación es un aspecto muy importante para ir al entorno, para poder ir al contacto. Y cuando tenemos una experiencia traumática, nuestra excitación puede verse afectada de dos maneras. Puede ser que quede demasiada excitación, una hiperexcitación, con una energía desbordante, con una energía que no puedo contener, que me empieza a generar ansiedad, pero también puede ser que quede más bien una hipoexcitación y entonces me vivo más bien como, sí, como muy apagado, como más depresivo, como aletargado. Entonces la excitación también se ve afectada para poder ir al contacto. Y en términos de la función self, de las funciones del self, también hay distintas afectaciones. La función ello y el ello de la situación muchas veces se afecta porque puede estar muy burbujeante, muy despierto y entonces todo lo que siento es muy abrumador. No sé qué de lo que siento es mío, tuyo, cómo digerir y cómo asimilar y darle sentido a todo eso que siento. Por otro lado, puede ser que haya una disociación y entonces la función ello se queda aplanada y aparentemente no siento nada. Estoy como anestesiado. Y entonces voy por el mundo más bien viviendo desde la función personalidad, desde la racionalidad, sin contactar mucho con el cuerpo. La función yo muchas veces se pierde y entonces hay respuestas automáticas, como decir, no quiero ir ahí, pero puedes hacer esto, no quiero, es una respuesta automática de evasión, por ejemplo, o de evitación. O a veces también puede haber mucha desorientación, sobre todo cuando hay trauma relacional, puede haber desorientación de qué es seguro o inseguro en mis vínculos y entonces no sé cómo acercarme, alejarme, cómo encontrarme con el otro, cómo ir al contacto. Y respecto a la función personalidad, también puede haber afectaciones. Hay casos donde
la persona se sobreidentifica con el trauma de tal forma que el trauma es lo que aparentemente le da identidad. Y otras veces que por la misma disociación el trauma se niega y entonces no se puede integrar dentro de nuestra historia, no se puede asimilar como parte de nuestra función personalidad sin que ocupe todo el espacio. Y pues finalmente deja muchas ausencias, o sea, deja ausencias en nuestra capacidad de sentir, en esta anestesia. Deja ausencia en el sentido de conectar con el otro, porque dejamos de conectar, como nos sentimos hipervigilantes, alertas, y no nos sentimos seguros, ya no podemos conectar igual con los demás, ¿no? Y también deja una ausencia en la confianza para ir al entorno, para la novedad, para vivir, ¿no? Para descubrir las cosas de la vida que nos nutren. Nos empezamos a apagar, a restringir, y esas también son efectos importantes que llegan a pasar cuando hay una experiencia de trauma. Bueno, Diana, hablas de muchas cosas sumamente interesantes y bueno, por aquí anoté varias. Si la persona no experimenta de la misma manera, porque esta situación genera un antes y un después que es muy difícil de asimilar, porque entiendo que también el presente deja de ser presente. ¿Mm? Porque todo el tiempo estoy con la situación, con la Gestalt fija de aquel movimiento, aquella escena, donde voy de alguna manera yendo una y otra vez. Había un paciente que me decía, para intentar darle sentido a aquello que nunca pudo tener sentido y que nunca tendrá, me decía él, nunca tendrá sentido, pero era la forma de intentar controlar o darle sentido a aquello que nunca pudo controlar y nunca le pudo dar sentido, ¿no? Entonces, tomando esto como referencia, ¿cómo experimenta la persona en el aquí y ahora la vida? ¿En qué se convierte la vida para esta persona? Pues bueno, la vida para una persona con trauma se vuelve como una amenaza, se vuelve algo de lo que hay que cuidarse, algo que no es seguro, y se vuelve algo en donde estamos trayendo todo el tiempo el pasado al presente. Entonces también hay una desconexión de lo que estoy viviendo ahora. En esta ausencia que se puede hablar como la disociación, como una forma de ausencia, entonces me desconecto de mi cuerpo, me desconecto del presente porque me quedo en el pasado y me desconecto del encuentro. Entonces es una completa desolación del cuerpo, del pasado, del otro. Y desde ahí, claro, intentamos hacer muchos ajustes para seguir en la vida. Claro, Pero hay muchas cosas que se pierden. claro. Y qué complejo la pérdida de la otredad, ¿no? Porque entiendo que también el otro se cansa, ¿sí? Se cansa de esta persona que está repitiendo una y otra vez la misma historia. Y el entorno o el grupo en general alrededor dice, ya, trata de superar eso, como si fuera así de sencillo, ¿no? Sí, muchas veces hay una falta de comprensión del entorno, de las relaciones o los vínculos, con la idea de que hay que pasar de página, ya no le des más vueltas. Pero algo que es muy importante también mencionar, que hace rato no dije, es que otro efecto del trauma es que deja una gestalt incompleta. Hay un asunto inconcluso. Y ya sabemos que cuando una gestalt no logra cerrarse, entonces reaparece y reaparece y reaparece. Entonces, para las personas que están alrededor puede ser muy fácil decir, ya pasó, ya, eso fue en tu infancia o hace, no sé, un año del accidente, ¿no? Pero la persona sigue, ¿por qué? Porque la gestalt está abierta y no puede ir al fondo. Ok, listo. Como tú decías, necesita asimilación. Pero ¿qué se requiere para que el proceso de asimilación pueda tener una base y se produzca ese proceso?
de inicio necesitamos generar un vínculo, ser un entorno y un apoyo para que la persona pueda empezar a regresar al presente. Si la persona siente el entorno seguro, siente una nueva posibilidad de alguien que comprende, de alguien que está ahí para validar, que tiene una presencia que ayuda a regular, entonces la persona puede regresar al presente para poder asimilar la experiencia. Entonces la base es que haya una relación segura, un apoyo del entorno que no hubo en ese entonces. Y ese apoyo tiene varias cualidades, ¿no? Por un lado, necesita ser un apoyo de alguien que puede conectar con su cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a prestar nuestro cuerpo, porque vamos a usar nuestra experiencia estética, nuestra capacidad sensible para apoyar a que la persona pueda traer eso que quedó ausente, que pueda volver a sentir sin retraumatizar y sin abrumarse eso que no pudo asimilar. Entonces ese apoyo no es cualquier apoyo, o sea, tiene que ser un apoyo de una persona que está presente en su cuerpo, que tiene una experiencia estética, que tiene la capacidad de resonar. Por otro lado, es un apoyo que ayuda a corregular. Este es un concepto que no necesariamente viene de la Gestalt, pero que es muy interesante porque lo que nos dice esta mirada más enfocada en el sistema nervioso es que como seres relacionales necesitamos también de otra presencia que nos ayude a regular nuestro estado. Entonces, si yo estoy tranquila, si yo estoy presente, si yo estoy conectada con el cuerpo, si tengo un ritmo pausado, de alguna manera te voy a invitar a sintonizar para que podamos entrar en este lugar de conexión poco a poco. Me gusta, ¿no? Porque generalmente se viene usando desde hace mucho tiempo el término de autorregulación. Y Exacto. creo que si cambiamos un poquito esa lógica, no es invitar al paciente a que se regule con los recursos que tiene, sino ser yo partícipe de que el otro pueda regularse con mi presencia y viceversa, ¿no? Qué lindo eso que Exactamente. dices, Vivi. Sí, porque muchas veces ahora que dices del trauma, que es un tema que está muy, muy presente ahorita, pues hay libros, ¿no? Que te dicen, sana tu trauma y llena esto, y como si fuera una cuestión de uno mismo. Y el trauma no se puede sanar solos. El trauma necesita de otro para sanarse. Otro que me apoye, otro que me dé la seguridad que faltó, otro que me ayude a corregularme. Sí, entonces, qué bueno que lo subrayas porque creo que sí es una diferencia importante en la mirada. Has nombrado también este tema de retraumatizar. ¿A qué te refieres? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué hacemos para que esto no ocurra? Porque es un tema súper importante, ¿no? Sí, claro. Creo que la retraumatización es un riesgo cuando la historia se vuelve a repetir. Es decir, cuando en este encuentro terapéutico yo vuelvo o yo repito el hecho de dejar solo al paciente en su experiencia, en el dolor o en la incertidumbre o en el miedo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sucedió en la experiencia traumática. Entonces, si yo soy un entorno que no me hago presente, que no soy un apoyo, que no corregulo, la experiencia simplemente se repite exactamente igual. Y la persona vuelve a repetir esa experiencia traumática ahora en un nuevo lugar, reafirmando las creencias que muchas veces se desprenden de esa situación, que es estoy solo, no voy a salir de aquí, estoy mal, muchas veces van acompañadas de la culpa o la vergüenza. Entonces, para no retraumatizar, necesitamos actualizar la experiencia.
En Gestalt hablamos mucho de la actualización. Y la actualización es decir, cómo podemos pasar nuevamente por ahí, pero desde un lugar diferente. ¿Cómo puedo ser un apoyo y una affordancia distinta? La affordancia tiene que ver con las posibilidades que ofrezco como entorno y las posibilidades que el cliente puede ver para hacerlo diferente ahora. Entonces buscamos que en esta ocasión, aquí en el consultorio, en un espacio seguro, la experiencia pueda asimilarse, pueda integrarse a través del apoyo y la Gestalt pueda completarse. Y entonces de esa forma no estoy reviviendo la historia, sino la estoy actualizando, la estoy transformando en el encuentro. Viviana, y sabiendo que somos seres humanos y que en ocasiones podemos retraumatizar sin la intención de hacerlo, ¿sí? Se me viene ahora un ejemplo, se me olvidó la cita con este paciente y el paciente estuvo timbrando y yo no estaba en el consultorio. Pongamos, entonces obviamente este paciente que está tan sensible con el tema de la ausencia, la falta y demás, ¿cómo podemos hacer para poder acompañar en este proceso sin que, aunque haya aparecido algo relacionado con el abandono, ¿sí? Se pueda reparar algo de esa situación actual? Pues bueno, de entrada creo que es muy importante validar la experiencia del cliente, de lo que le esté pasando, ya sea de su enojo, de su desilusión, de su desconfianza, poder validar y asumir nuestra falta, digamos, ¿no? El Ujú. poder decir, efectivamente se me olvidó y lo lamento, ¿no? Ahora, yo después acompañaría la posibilidad de ver qué hacemos juntos con esta experiencia que fue desafortunada, nos lastimó, que afectó nuestro vínculo. ¿Cómo podemos hacer juntos para repararlo? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué nos podría ayudar? Y saber que el proceso a lo mejor va a llevar tiempo, que a lo mejor la desconfianza se puede haber visto afectada y que va a tener que ser pausado el proceso para que se vuelva a consolidar, ¿no? Entonces, yo lo abriría a esa invitación, pero previamente validando toda la respuesta, la reacción y la emocionalidad que eso haya provocado, ¿no? Mm. Y subrayando la diferencia de que ahora estoy aquí para buscar la manera de reparar. A lo Mm. mejor antes sucedió, pero no había un otro con la intención de reconocer su torpeza o su dificultad o su error y con la intención de reparar. Eso podría ser lo novedoso. Claro. Qué bonito, Vivi, porque creo que de antemano podemos pasar a algo muy, muy rápido y es la explicación, ¿sí? Pero la explicación deja a un lado la experiencia. ¿Cierto? Ujú. Yo le puedo explicar, no, tú te equivocaste, yo me equivoqué, fue un tema de agendas y ya, pero creo que aquí hay que atender una experiencia y la podemos aprovechar en relación, no salirnos de Exacto, esto, sino estar implicados allí, ¿cierto? Porque exactamente. esto genera un efecto directamente en nuestro contacto, en nuestro encuentro. Ujú. Bien, Vivi, y bueno, iba anotando cositas por acá y bueno, ahora que se habla tanto de trauma, se habla al mismo tiempo de lo que es microtrauma, trauma, trauma complejo, como una gradiente, ¿no? Como un continuum. Ahora, ¿nos puedes acercar un poquito a entender estos términos, ¿no? Porque, ¿qué es un trauma en realidad? Porque si no estaríamos trabajando y haciendo todo el tiempo psicotraumatología. Entonces, ¿qué es trauma? Sí, creo que esa es una pregunta fundamental porque no todo es trauma. Hay experiencias que pueden ser difíciles, dolorosas, como retadoras, pero que no generan una ruptura en nuestro continuum, en nuestra historia de un antes y un después, que no representaron una amenaza para la vida
o para la integridad. Entonces, cuando hay experiencias que nos duelen, nos afectan, nos molestan, pues simplemente son experiencias difíciles, ¿no? Pero cuando se trata de eventos, de situaciones que nos implican de una manera tal que nos vivimos sin poder asimilar la experiencia, sin poder cerrar la gestalt, sin poder reconectar con el mundo como lo hacía antes, entonces estamos hablando de trauma. Y claro que a partir de ahí ya luego hay también otras categorías, ¿no? Como el trauma de shock, el trauma de desarrollo, el trauma complejo. El trauma de shock se refiere básicamente a que es un evento particular que tiene un principio y un final, como por ejemplo un accidente automovilístico o un asalto. Pero el trauma de desarrollo o el trauma relacional muchas veces habla de situaciones que se alargaron en el tiempo, que se volvieron crónicas, en donde esa situación amenazante y esa falta de apoyo se repitió durante mucho tiempo de nuestra vida. Y además, cuando es relacional, porque esa amenaza era un otro, que en teoría a lo mejor yo pensaría que me iba a apoyar, al que podía recurrir, afecta también nuestra manera de vincularnos posteriormente. Entonces esos son traumas de desarrollo o traumas relacionales. Y el trauma complejo de alguna manera se genera cuando hay muchas de estas situaciones que se juntan, ¿no? Personas que a lo mejor viven una infancia de mucha negligencia y al mismo tiempo luego vivieron un accidente y posteriormente se murió de una manera muy violenta alguno de sus padres, etc. Entonces se van sumando eventos que se viven de esta manera y eso genera el trauma complejo. Entiendo. Ahora, ¿cómo acompañar a un consultante cuando no tiene palabras para lo que vivió? Pues esto es bien importante porque una de las cosas también es que el trauma se queda a través de la memoria corporal Ujú. presente. Entonces, hay veces que la experiencia no se puede nombrar, verbalizar, o incluso si es trauma de desarrollo, a veces no se recuerda, pero hay algo en el cuerpo que sí está. Ujú. Entonces, desde ese lugar, la dimensión estética y la exploración estética es muy importante. El ¿A poder, qué te refieres, Vivi, con lo estético para las personas que no conocen estos términos? claro, bueno, en la reflexión estética o la exploración estética más bien, tiene que ver con nuestra capacidad de sentir a través de los sentidos, a través de las sensaciones internas, de los órganos y a través de la resonancia. Entonces, la Listo, estética tiene que ver con la capacidad de sentir o el conocimiento sensible. listo. Y ese es como el territorio en donde vamos a estar principalmente trabajando en lo que siento yo como terapeuta, en lo que sientas tú, en cómo es esa sensación cuando le prestamos atención. Al poder explorar, digamos que vamos a estar trabajando sobre todo en la función ello o en el precontacto, donde todavía la experiencia no es verbal. Y esta, digamos, función ello va a empezar a pulsar, a tomar forma, hasta que va a empezar a emerger la figura. Y la figura puede ser que emerja a través de una imagen de personas que dicen, claro, estoy ahorita me vino la imagen de mi abuelo que me estaba pegando y que no recordaba. Pero también puede ser que venga en forma de un impulso sin una imagen. Y entonces la persona puede decir, me dieron ganas de cubrirme y hacerme bolita. Entonces, no vamos a tener tanta información de la función personalidad, de el sentido, del significado, sino más desde la función ello y desde el precontacto.
y a partir de ahí vamos a ir acompañando la figura que emerja del encuentro. Y cuando es todo lo contrario, es decir, hay un cuerpo que no puede sostener tanta excitación, que no puede sostener, entre comillas, ¿sí? O que es desbordante más bien, que la experiencia corporal es desbordante y siente que no la puede contener. ¿Cómo acompañamos allí? Creo que ahí lo que está haciendo falta es justo la contención y la presencia para darle sentido a todo eso que la persona está sintiendo. Ujú, Entonces, de alguna manera mi presencia puede ayudar a tranquilizar, el poder nombrar, el poder hablar de eso que estoy sintiendo o eso que estás sintiendo, ayuda a que baje un poco la intensidad. Entonces estamos trayendo eso que falta. Si hay demasiado cuerpo, entonces traemos más significado, más sentido a la experiencia. Y por otro lado, también vamos acompañando en la corregulación el poder, por ejemplo, ayudar a la persona a respirar, a percibir sus apoyos, a, a mirar que estamos ahí. Porque cuando la experiencia sensorial es tan abrumadora, yo me pierdo del entorno, es otra forma de ausencia. Dejo de mirar que hay alguien, dejo de mirar que ujú, estoy apoyada. Todo lo que siento y es nada más puro cuerpo desbordado. Entonces ahí tengo que modular mi presencia en la frontera de contacto, diría Franchisetti, para poder hacerme más presente, para poder invitar a que me mire, para poder invitar a que sienta sus apoyos, a que mire el entorno. Y entonces llevar la atención de este lugar tan abrumador al entorno, al contacto. Y eso va a ayudar a que tanta información sensorial pueda bajar y pueda encontrar un punto de apoyo afuera de mí. ujú. Listo. ¿Tiene sentido para ti? Sí, sí, muchísimo. Viví, ¿y qué hacemos con la escena traumática? Porque a ver, nosotros no trabajamos ni con los contenidos, ni con las escenas, sino con la experiencia, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de que hay una gestalt fija que tiene que ver con una experiencia que no ha tenido un suficiente apoyo para poder ser asimilada, ¿no? Y la persona le va agregando, poniendo, cambiando, quitando, entonces todo el tiempo se va reelaborando. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con la escena? Ahorita hablamos de la experiencia como tal, pero con la escena, ¿qué hacemos? Con la escena como forma fija o como figura fija, es importante ampliar el fondo, porque hay muchas cosas que sucedieron que la persona no alcanzó a registrar. Entonces, por ejemplo, puede ser que dentro de esa escena hubo alguna persona, algún momento en que me sentí apoyado. Vamos a pensar en algo que fue más extenso. Vamos a pensar en un accidente, ¿no? De coche. Y entonces a lo mejor todo fue muy terrible, pero hubo un momento donde una persona se acercó y me dijo, todo va a estar bien, y me tomó la mano. Y eso quedó en el fondo. Pero cuando yo regreso y voy ampliando el fondo, puedo recuperar esas cosas que también le dan más sentido y más apoyo a la experiencia. Entonces hay veces que hubo apoyos que no alcanzamos a percibir. Hay veces que en el fondo se quedan todas las cosas que yo hice para sobrevivir y que no he validado. Ujú, Entonces, también es importante, bueno, ¿y qué pudiste hacer aquí? ¿Y qué sí hiciste acá? Y eso también es una manera de ampliar el fondo. Y por otro lado, hay veces que podemos completar la figura, la escena, si es que la persona quisiera o está dispuesta. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, el decir, ¿cómo se siente esa misma escena con mi presencia ahora? ¿Qué cambia cuando sientes que hay alguien aquí contigo? Vamos a mirar esa escena juntos.
¿qué pasa cuando la miramos ahora? Entonces estamos como de alguna manera interviniendo en la escena con nuestra presencia, con nuestro apoyo, y eso va cambiando de alguna manera a veces la sensación y a veces la imagen de la escena, ¿no? Puede ser que en el caso de trauma, a veces soy yo como terapeuta, pero a veces puedo ser la voz de esa presencia que faltó. Por ejemplo, de una maestra que puso un límite a los niños buleadores. Y entonces yo puedo decir, observa qué pasa si escuchas esto. No la vuelvas a tocar. No hagas eso. No la lastimes. Yo estoy aquí para protegerla. El hecho de que haya una voz que hizo falta, que ahora simplemente resuena, puede cambiar toda la experiencia de la escena. Entonces hay veces que puedo ser yo y podemos estar aquí desde el presente, y hay veces que puedo entrar en la escena desde mi presencia, desde el contexto que tengo para actualizar esa escena. No a todo mundo le funciona ni le gusta esa posibilidad, porque hay personas que dicen, no, eso no pasó y así fue. Y entonces también es mirar el duelo de eso que no hubo y que no va a haber. Pero a otras personas les cambia el imaginar la posibilidad de un entorno distinto, de ese apoyo que faltó. Ahora, Viviana, ¿tú trabajas sobre la escena o no? ¿O cuándo nos acercamos a la escena? Yo trabajo con la escena solo cuando es una figura muy fija que la persona no puede soltar. Pero de otra manera trabajo más bien con la memoria corporal, con lo que está pasando en su presente, con lo que está afectando sus vínculos ahora, más con los efectos de la experiencia que con el recuerdo de la experiencia. Exacto. Bien. ¿Y porque cómo? Eso sería trabajar más con el pasado, y desde la Gestalt trabajamos más en el presente. Invítanos a tener algunas coordenadas para trabajar con los efectos ahora. Bueno, un primer punto es esto, poder co-crear una nueva situación de seguridad, pudiendo mirar las dificultades para confiar, pudiendo mirar la dificultad para sentir, todo eso que nos da inseguridad y miedo, pudiéndolo primero validar para luego ir apoyando las posibilidades de volver a sentir o de volver a conectar. Entonces, el primer punto sería generar un entorno seguro. Y eso es un proceso. Hay veces que las personas o los terapeutas pueden llegar a decir, bueno, aquí es un espacio seguro, es un buen lugar, entonces, pues no porque yo lo diga, la persona va a tener una sensación de seguridad, ¿sí? Entonces, ese es un punto. Otro punto es aproximarnos a la experiencia de manera paulatina, gradual, para que la experiencia se pueda asimilar. Justamente algo que sucede en la mayoría de las experiencias traumáticas es que no hubo tiempo para asimilar tampoco. Entonces, cuando yo bajo el ritmo, cuando yo me detengo a sentir, a procesar y a resonar con lo que está sucediendo, puedo tomar pedacitos de la experiencia para que se vaya asimilando. Otra manera es poder hacer presente la ausencia, poder mirar y nombrar eso que no está presente, que se vio anestesiado, para luego poder entonces volver a sentir, poder recuperar la capacidad de sentir, la capacidad de conectar. Pero necesito primero validarlo y luego ir acompañando el proceso para que se restabilice o se recupere. Por otro lado, mirar estas dificultades para conectar con otras personas o en otros entornos y ver cómo aquí se está repitiendo la experiencia o cómo aquí está siendo diferente, para que eso nos ayude
a comprender qué estamos haciendo para que se repita o cómo esto distinto se puede replicar afuera. Y bueno, corregulando la función ello, ejercitando la función yo. Eso implica ayudar a la persona o facilitar la posibilidad de que la persona elija constantemente cómo quiere que me acerque, cómo se siente la pregunta, cómo le gustaría revisar, cuánto tiempo quiere quedarse en la sensación. Parecen cosas pequeñitas, pero el hecho de que le demos la posibilidad de elegir está actualizando lo que en ese entonces no pudo suceder. Y bueno, ir asimilando también desde la función personalidad cómo me vivo ahora con esta experiencia, qué lugar le quiero dar, cómo me cambió, pero también qué oportunidades han venido a partir de eso, qué cosas nuevas pueden surgir a partir de esa experiencia, sin negarla, pero tampoco apropiándomela de tal manera que sea lo único que soy. Ujú. Creo que esas serían algunas de las cosas que me parecen importantes y pues estar muy atentos, porque eso es en cada caso, de cuál es el apoyo que faltó para yo poder de alguna manera ser ese apoyo. Ujú. Y tantas cosas que preguntar, ¿no? Pero me gustaría saber algo incluso más experiencial, y es cómo ha sido tu experiencia. No, no quiero que me hables del paciente, quiero que me hables de ti al acompañar experiencias de trauma. ¿Qué es lo complejo, lo difícil? ¿Cómo lo vives? Bueno, creo que son experiencias que despiertan muchísimas sensaciones. O sea, hay mucha sensorialidad, hay mucho cuerpo en el campo presente, ¿no? En muchos casos. Y en otros casos es lo contrario, no hay aparentemente nada de dónde agarrarse en el sentir. Entonces, el cuerpo para mí ha sido como una brújula para poder encontrarme con el otro. Cuando hay demasiadas sensaciones y yo me puedo sentir de pronto abrumada, necesito también arraigarme, percibir mis apoyos, para ver cómo modular esas sensaciones y que no interrumpan el encuentro, que no afecten el contacto, que podamos seguir sintiendo y seguir conectando. Y por otro lado, pues cuando no hay prácticamente cuerpo, el reto para mí ha sido el poder sensibilizarme, el poder compartir lo que siento, el poder validar que la experiencia está siendo tan árida, ¿no? Y desde ahí, en el sostener que la experiencia está siendo como es, empiezan a despertar algunas cosas, algunas sensaciones que nos van trayendo vida nuevamente al contacto, ¿no? Entonces, esos han sido como dos retos en la experiencia. Y creo que otra cosa que me ha pasado con el tema del trauma trabajando es como un dolor muy profundo, tocar un dolor muy profundo de lo que algunas personas han experimentado, de lo que hemos sido capaces los seres humanos en muchos casos cuando lastimamos a otros o cuando desde nuestro propio dolor afectamos al otro, ¿no? Entonces, creo que un reto muy grande es enfrentarnos con un dolor profundo de la humanidad, de la tierra, de nuestra pequeñez, de nuestra fragilidad y poder acompañar y sostener eso y poder decir, sí, aquí está nuestra pequeñez, aquí está este dolor entre nosotros y te acompaño a sentirlo, ¿no? Y son experiencias que sí pueden llegar a ser muy abrumadoras. Y otra cosa que a veces llega a pasar es que las propias experiencias traumáticas
pues resuenan con nuestras experiencias traumáticas y entonces se despiertan nuestras propias memorias, que si no hemos trabajado, que si no llevamos a supervisión, pueden afectar o pueden, digamos, dificultar el proceso de apoyo para nuestro cliente. Qué lindo, Vivi. Vivi, ¿cuál sería la belleza, sí, de trabajar con estas experiencias? ¿Cuál sería la belleza del trauma? Incluso cuando te lo pregunto es terrible preguntarlo así, la belleza del trauma. Me gusta más la belleza de acompañar la experiencia traumática. Sí, me parece muy importante que lo nombres, porque a veces podríamos pensar que el trauma es como una sentencia o que el trauma imposibilita ver la belleza que también existe, ¿no? Entonces, me gusta que lo preguntes y creo que hay varias formas en que aparece la belleza. Por un lado, para mí, cuando veo ese dolor y esa imposibilidad y esa amenaza en el otro, muestra tal fragilidad que despierta muchísima compasión, ¿no? Entonces hay una parte muy compasiva que se despierta en mí, al menos cuando trabajo con trauma, ¿no? Y por otro lado, cuando empezamos a reconfigurar la experiencia traumática a través del encuentro, del apoyo y de esas nuevas posibilidades que se abren, empiezas a ver cómo la vida regresa a la persona, su experiencia vital, volver a conectar con el cuerpo, el volver a sentir que puede conectar conmigo ahora, con los otros, ¿no? Se vuelve como un renacimiento, como regresar a la vida. Y eso para mí también es una belleza, ¿no? Entonces, seguramente hay más bellezas escondidas en el proceso, pero ahorita pienso en estas. Bueno, ¿y cómo nos invitarías a trabajar con estas experiencias? Porque muchos terapeutas le huyen a esto porque indiscutiblemente, como tú decías, también nos toca a nosotros, nuestro background. Entonces, ¿cómo nos invitarías? Pues bueno, la invitación que yo haría es primero asomarse a los propios traumas, a las propias experiencias que fueron traumáticas, en donde nos sentimos sin apoyo, en donde sentimos amenazas a nuestra vida o a nuestra integridad. Mirar primero eso que hemos vivido para poder sentir cómo es ser acompañado desde ahí, cómo es atravesar y asimilar esas experiencias de la mano de alguien, ¿no? Entonces eso nos puede dar esperanza más que miedo, el saber que podemos atravesarlo con alguien y que puede ser distinto, me puede posicionar en un lugar distinto, ya sé cómo es ser acompañado y ya sé que desde ahí puedo acompañar a alguien más, ¿no? Eso sería por un lado. Por otro lado, invitaría a que haya mucha conciencia corporal, que haya suficiente espacio para trabajar con la función ello, para poder despertar el cuerpo, para contactar con la dimensión estética de nuestra sensibilidad. Y desde ahí entonces familiarizarnos con todo lo que se puede despertar, con todo lo que se puede sentir, porque hay para muchas personas, incluso terapeutas, que les puede dar miedo tanto sentir, ¿no? Pues sí, tanta sensibilidad. Entonces, irnos familiarizando para poderlo usar a favor del proceso, ¿no? Mm. Y pues encontrando la manera de compartirlo, de escucharlo, para tejer entre los dos como este cuerpo conjunto, este cuerpo compartido capaz de sostener y de atravesar la experiencia. Esas serían las invitaciones.
Bueno, Viviana, yo creo que quedan muchas cosas pendientes, como en el trauma directamente, ¿no? Ujú. Pero nos hace es una invitación tan sensible que creo que podemos dar por culminada esta entrevista y te quiero agradecer por tu sensibilidad. Así que gracias por compartir con nosotros todo esto relacionado con tu experiencia y por estas invitaciones tan bonitas que nos dejas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani, por la oportunidad de compartir y pues de seguir creando comunidad y Mm. aprendiendo todos juntos. Esa Muchas es la gracias. idea. Bueno, Vivi, un gran abrazo, cuídate mucho y nos vemos en algún momento. Vale, chao, cuídate. Gracias, Dani.